Hola, buenas tardes. Bueno, les voy a hablar sobre la llegada del Internet a México y que tuvo pues mucho que ver con la astronomía. Si la astronomía es una ciencia básica en donde a qué nos dedicamos, pues a tratar de obtener conocimiento nuevo, ¿no? Pero para esto en los noventas, en los ochentas, no era tan fácil, ¿no? Recordemos que antes, en los ochentas y épocas anteriores, cuando un astrónomo iba a observar, pues, ¿qué es lo que hacíamos? Se guardaba toda la información en unas cintas magnéticas enormes. Se tenía que guardar la información ahí para después cargar tu cinta y hasta que llegabas a tu laboratorio, a veces el viaje podía durar días, podías llegar a tu oficina a poder hacer tu reducción de datos, como se le llama en astronomía, ¿no? El poder sacar la información de estas cintas magnéticas. Entonces, no podemos, esto pues, digamos, hacía pérdida de tiempo, pero pues era lo que se tenía. No podemos hablar de la llegada al Internet si no hablamos de la doctora Gloria Königsberger, quien empezó en el Instituto de Astronomía. Ella en la época de los ochentas, al estar haciendo su tesis doctoral, pues se dio cuenta de esta dificultad o sobre todo que en los ochentas fue la época económica peor del país, ¿no? Entonces la doctora Gloria Königsberger tenía que viajar a Los Álamos para hacer su tesis doctoral, para poder hacer observaciones en en el Telescopio Espacial Internacional del Ultravioleta. Sin embargo, pues era muy difícil obtener dinero para estos viajes, tan solo pagarse el boleto para ir a Los Álamos era muy complicado por la situación económica que se estaba viviendo en el país. Entonces, la doctora Gloria Königsberger, en diciembre del 86, al realizar una observación en el International Ultraviolet Explorer, ahí se dio cuenta de que, bueno, le platicaron y supo que ya era posible conectar computadoras, pero en Estados Unidos. Entonces ella dijo, bueno, es que esto sería maravilloso, que México se pudiera conectar también estas computadoras, ya no habría necesidad de viajar hasta Los Álamos, sobre todo por esta problemática económica, ¿no? Entonces, ella regresó a México con esta idea de cómo conectar las computadoras de México a las computadoras de Los Álamos, cómo tener una red en las computadoras, ¿sí? Entonces ella al llegar en México en el 87 inició el trámite con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero pues no obtuvo ninguna respuesta, sobre todo porque la Ley General de Comunicaciones en esa época era una ley que databa desde 1940, ¿no? En donde prohibía la transmisión de cualquier información que estuviera codificada, porque ella, al estar en Los Álamos, la manera en cómo estas computadoras se comunicaban era mediante una línea telefónica. Ella intentó replicar eso aquí en México, pero pues tenía que conectarse, hacer una llamada internacional que resultaba carísima y aparte al pasar los 200 miles de kilómetros de cable para que le llegara la información de Los Álamos a México, pues llegaba con ruido, muy lenta, o sea, no era nada eficiente, aparte de las leyes que teníamos, ¿no? Sin embargo, el 19 de febrero del 87 le llegó a la doctora Gloria un boletín del Observatorio Nacional Óptico de Estados Unidos, en donde hablaban sobre unas redes de computadoras en Tucson. Pero la frase que a ella, digamos, le dio como el clic para empezar a hacer toda esta tramitología, al final de este boletín decía, favor de contactar a Steve Grandy si requieren conocer los detalles más recientes. Entonces ella dijo, pues lo voy a contactar. O sea, ahí me está abriendo la puerta para que se puedan interesar en nosotros y que nos pueda abrir esta tecnología, ¿no? Y fue así como ella se comunicó con Steve Grandy y él estuvo de acuerdo, dijo que mientras México tuviera, pues, de acuerdo, que ellos dispuestos, ¿no? Porque sería una manera de hacer crecer la ciencia en ambos países y sobre todo para nosotros, ¿no? Que la ciencia básica siempre ha sido como decir, mucha gente en esa época, por ejemplo, no le veía un gran eh, beneficio
¿sí? Un gran beneficio económico, lo que ustedes quieran, al hecho de tener computadoras enlazadas entre sí. Decían que otro beneficio va a tener más que el académico, no va a servir para nada. Y sin embargo ahora ninguno de los jóvenes ya puede vivir si no está conectado a una red, ¿no? Entonces, los beneficios que puede traer la ciencia básica de verdad son maravillosos. No sabemos en qué momento ni cuánto tiempo después va a traer esos beneficios palpables para la sociedad, pero finalmente los va a traer. Y así ha sido con diferentes cuestiones científicas. Algo muy importante y que se hizo que acelerara esta idea de empezar a hacer la red de computadoras fue la supernova de 1987A, la cual, bueno, fue descubierta mientras estaban observando por el astrónomo Ian Shelton en Chile y el astrónomo aficionado Albert Jones. Aquí está la supernova, si ven, aquí no se ve, y en otra fotografía, aquí está la supernova en 1987. ¿Por qué fue esto lo que aceleró el paso del Internet, de acelerarlo tanto a nivel mundial? Y eso ayudó para que México entrara. Sucedió porque al momento de que vieron esta supernova era un momento único porque se conocía la estrella progenitora y entonces al estar observándola se iba a conocer los efectos físicos, los fenómenos físicos que pudiera haber después cuando días posteriores a esta explosión. Entonces era un campo abierto enorme para obtener nuevo conocimiento sobre las explosiones de supernova. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que le hablan a la doctora Gloria Königsberger, porque como recuerdan, eran las cintas, había que bajarlas a Chile, de Chile había que tomar un avión para que estas cintas con esta información llegaran a Estados Unidos. Entonces era una pérdida de tiempo enorme y lo que les surgiera era sacar la información así. Entonces, ¿qué hicieron? Le llamaron a la doctora Gloria Königsberger de Estados Unidos porque se enteraron que México recién había puesto en órbita los satélites Morelos. Entonces dijeron, podemos conectar vía satélite, que esta información llegue a México y de México que brincara a Estados Unidos. Le llamaron a la doctora Gloria para preguntarle si la huella, como se le llama, de los satélites Morelos llegaban hasta Chile, pero desafortunadamente no llegaba a Chile, solamente llegaba al norte de Venezuela. Entonces, pues no era posible. Sin embargo, todavía no. Sin embargo, estaba en ese entonces también Brasil, pensaba tomar poner en órbita un satélite, pero la política en Chile, pues estaba en Brasil, era muy difícil, se anuló esa idea. Entonces, pero esto no quedó ahí, esto, digamos, dio pauta a que Estados Unidos se interesara en tener algún convenio con México para poder enlazar sus computadoras, para poder tener un rápido acceso a todo este conocimiento científico que se estaba desarrollando. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que la doctora Gloria Königsberger aprovechó que en ese entonces salió una convocatoria para tener un proyecto científico conjunto entre CONACYT México y Estados Unidos. Entonces, esta fue la carta que la doctora Gloria, la propuesta del proyecto para tener dinero para poder enlazar las computadoras, poder hacer que el Internet llegara aquí a México. Algo que, digamos, ayudó a esta carta fue una carta que le dirigió el doctor Antonio Serrano, le escribió al director de la NFL de Estados Unidos, diciéndole que pues que estábamos interesados, ¿no? En esos proyectos, en ese proyecto. Entonces Estados Unidos accedió, se le dio el dinero a México, en donde la doctora Gloria al principio pedía $5,000 y al final terminaron dándole $100,000. Y eso aceleró para que todo fuera más rápido. Instalaron la antena arriba del edificio del Instituto de Astronomía, colocaron la primera antena que nos daría comunicación con Morelos, con el satélite Morelos, y el satélite Morelos transmitiría la información
a Estados Unidos y a la inversa. Entonces ya se podía tener esta comunicación y enredar las computadoras. ¿Quién no recuerda de los jóvenes que estábamos en esa época en el Instituto de Astronomía? Nuestra querida Alfa. Fue una computadora Sun 3263, a la cual se le llamaba Alfa, por ser la primera letra del alfabeto griego. Y entonces esta fue nuestra primera computadora científica mexicana, capaz de conectarse a Internet, en donde pues su dirección era alfa.astroscu.unam.mx, donde la CU venía por Ciudad Universitaria, Astro de Astronomía, CU Ciudad Universitaria. Y esta computadora llegó al instituto un 20 de diciembre del 88, ¿no? Nuestra querida Alfa, era nuestro trabajo de todos los días. ¿Y quién no amábamos a Alfa? Y bien, llegó el día que el 20 de julio, justo en el 20 aniversario de la llegada del hombre a la luna, se pudo conectar, fue la primera vez que se pudo conectar una computadora en México con el Instituto Nacional de Astrofísica, de Investigaciones de atmosférica, atmosférica en Estados Unidos. Fue el primer mensaje que se pudo enviar, y recordando que fue un 20 de julio, que fue cuando fue el aniversario de llegada al hombre a la luna, el primer mensaje fue este. Este primer mensaje es un pequeño paso para nosotros y un gran paso para la universidad. Fue el primer mensaje entre la UNAM y un instituto científico en Estados Unidos. Finalmente, la doctora Gloria Königsberger vio su sueño hecho realidad. Fue un 6 de septiembre del 89 en el pequeño auditorio del Instituto de Astronomía, sí, porque en ese entonces estábamos en el edificio viejito, en donde oficialmente se daba la noticia de que México ingresaba al Internet, en donde estuvieron presentes el rector, doctor José Sarucán. En ese entonces el doctor Juan Ramón de la Fuente era coordinador de la investigación científica. En ese entonces el director del instituto era el doctor Alfonso Serral. Y bueno, estaba en representación de la NASA y de la Nine Science Foundation, Joseph Coy. Pero esa fecha fue en la que oficialmente México entraba en el Internet. Este es un pequeño conclusión. Dice, es difícil prever cómo, cuándo y dónde los proyectos de investigación científica básica tendrán su mayor impacto, pero finalmente aportarán beneficios tangibles para toda la sociedad. La astronomía es una ciencia básica cuya búsqueda de conocimiento nuevo requiere de tecnología especializada que aún no existe o que no esté a nuestro alcance, como sucede en México. Pero esta búsqueda del conocimiento nos lleva a crear esta nueva tecnología o a buscar soluciones, como fue el caso del Internet en México. Gracias. Muchas gracias, doctora. Ya estoy aquí emocionada, aplaudiendo. Le damos gracias por su presentación tan interesante. Le damos paso a nuestro siguiente ponente, el doctor Miguel Chávez, para platicarnos acerca de los proyectos astronómicos de los 90s y de manera particular, qué estábamos haciendo en México en esa década. Gracias. Sí, muchas gracias. Pues me voy a ir en velocidad superluminal porque tenemos solo 10 minutos. Entonces, y bueno, solo para reiterar que yo soy egresado aquí, cuando no había CUSEI, estaba yo en la Facultad de Ciencias, que es donde ahora está la Prepa 12, creo. Pero bueno, y eso hace 38 años, o sea, ya más o menos el precámbrico tardío estamos hablando, ¿no? Entonces, efectivamente nos dividimos las charlas de tal forma que después de la doctora Patti, les voy a hablar sobre algunos de los proyectos astronómicos, necesariamente incompleta la lista de las cosas, infraestructura sobre todo, pero necesariamente incompleto porque son tantas las cosas que se construyen y no voy a poder hablar de la ciencia que se hace con ellos, salvo algunos chispazos ahí de comentarios personales.
Y por supuesto va asociados con sesgo personal mío, porque pues hay muchas cosas que a mí me llaman mucho la atención y en otros pues que no me interesa un gran qué, ¿no? El asunto. Bueno, no hay tiempo en realidad, la verdad es que uno quisiera tener tiempo para todo. Bueno, entonces lo partí de la siguiente manera. Primero vamos a hablar de lo que se hizo desde el espacio, los proyectos que se iniciaron desde el espacio. Fue un boom, de hecho, en muchos sentidos, en particular satélites sensibles a la luz ultravioleta espacial, o sea, aquella que viene absorbida por el ozono de la atmósfera terrestre. Hubo muchos satélites y aquí en particular quisiera yo mencionar, déjenme uso aquí mi apuntador de ultimísima generación. Tenemos con capacidades ultravioleta está el telescopio espacial que inició actividades en 1990, un poquillo ahí con aberración esférica que tuvieron luego que reparar, pero está el telescopio espacial Hubble, está el Extreme Ultraviolet Explorer que observó en el extremo ultravioleta, el Compton Gamma Ray Observatory, rayos gamma, efectivamente, y por aquí estaba otro, Chandra para rayos X. De hecho, estos cuatro, el CGRO, Chandra, el telescopio Hubble y otro que no es de la década de los 90, por eso no lo puse, pero es el CERTIF, que luego se llamó el satélite Spitzer, sensible en el infrarrojo. A ese conjunto de cuatro satélites se les llamó los grandes observatorios, los Great Observatories, que fue un programa de NASA y que fueron muy, muy exitosos todos ellos, ¿no? De hecho, en alguno de estos, por ejemplo, el telescopio espacial, no se pierdan la charla de mañana que va a hablar sobre energía oscura. Gracias a un proyecto que se llevó a cabo con el telescopio espacial, pues fue que se obtuvo esta información de estrellas supernova y que dieron como evidencia que el universo no solo se estaba expandiendo, sino expandiendo de forma acelerada. Y como un anecdotario, así como mal chiste, yo he organizado varios eventos en Puerto Vallarta con apoyo de la Universidad de Guadalajara, principalmente en el Centro Universitario de la Costa, y en el primero que organicé en el 2001, me permití invitar a un colega que se llama Saúl Perlmutter, y lo invité porque el tema fue la conexión entre estrellas y cosmología, y qué mejor conexión que este asunto de las supernovas eh, y su proyecto que era el Supernova Cosmology Project. En algún momento me mandó un mensaje Saúl diciendo, oye Miguel, no puedo ir, tengo que terminar no sé cuántas cosas. Y yo le dije, pues mira, te voy a dar chance, dentro de 5 años o algo así vas a recibir el premio Nobel, entonces te voy a dar chance de que chambees en lo que tienes ahí pendiente, ¿no? Y efectivamente ganó el premio Nobel y no vino a visitar Puerto Vallarta. Yo creo que él ni se acuerda, pero yo me acuerdo bien. Después cuando ganó el premio le dije, chin, hubiera estado bien tenerlo entre nuestras filas, ¿no? Pero bueno, entonces el HST, digo, estos han dado muchísima información y todo mundo tiene sus highlights. Estaba también el Far Ultraviolet Spectroscopic Explorer, ¿no? También de NASA y de la Johns Hopkins University. Y aquí agregué dos que fueron, aquí más que satélites que iniciaron operaciones en los 90, más bien concluyeron, es como una especie de obituario, ¿no? Para el International Ultraviolet Explorer, yo estuve presente en ese obituario que fue en Sevilla y vi cómo gente que dedicó toda su vida a ese satélite y que es bellísimo, de hecho duró 18 años volando, fue apagado por ahí en el 96 o 97, duró mucho más que lo que se había destinado y pues los colegas que trabajaron en ese satélite desde el inicio pues ya habían crecido y madurado y muchos de ellos soltaron las lágrimas, ¿no? Porque pues daban por concluido un montón de trabajo ahí. Y también el satélite Hipparcos, porque marcó, en mi opinión, un antes y un después por el hecho de que pudo calcular distancias muy precisas a estrellas y las distancias son importantísimas. Simplemente solo por el hecho de considerar el flujo que varía como 1 entre r cuadrada, si sabes la distancia, puedes saber cuál es el flujo intrínseco de las fuentes celestes, ¿no? Y esto marcó la pauta para otros satélites que vamos a escuchar en las próximas charlas, como por ejemplo el satélite Gaia. En este caso observó como 1,5 millones de estrellas. El satélite Gaia creo que está brindando información para 1.300 millones de estrellas. Y entonces nos da un panorama muy completo de cómo está constituida nuestra galaxia. Bueno,
Esta la pongo nada más por completez porque me gusta mucho este asunto y además el próximo año, en la Semana Mundial del Espacio, que se celebra siempre del 4 al 10 de octubre, va a ser Living in Space. Y no podemos hablar de Living in Space si no hablamos de la Estación Espacial Internacional y de la mamá de los pollitos, que fue el Skylab, que es este laboratorio que está aquí. Y ahí es donde vivieron, fue la primera estación espacial de los norteamericanos. Y lo menciono porque estas estaciones espaciales, al menos el Skylab, traía telescopios y los utilizaron para hacer observaciones. De hecho, yo llegué a usar datos ahí, no me acuerdo si eran de buena calidad o no, pero llegué a usar datos de un telescopio ultravioleta que traía el Skylab. Y para el caso de la estación espacial, estaba yo haciendo mis pininos, hace ya como 20 años metimos 22 años exactamente, una propuesta para NASA para poner un pequeño telescopio ultravioleta, pero con los desastres de los transbordadores, la NASA dijo, sí, sí les damos toda la lana que nos están pidiendo, pero ya no tenemos en qué llevar telescopios porque el transbordador pues ya dejó de funcionar. Y pues sí, sí me entristeció, pero bueno, pues así era, así me tocó vivir, ¿no? Pero bueno, además está la foto muy bonita, ¿no? Ok, ahora, observatorios de los 90, pues también puse aquí algunos que me están cercanos a mi corazón, ahorita explico por qué. Son los telescopios Keck, el telescopio binocular, el Large Binocular Telescope, el Very Large Telescope, que son 4 telescopios, y aquí puse, bueno, un radiotelescopio que yo realmente no conocía detalles y bueno, igual no los voy a mencionar. Es un conjunto de 30 antenas de 45 metros en Pune, en India. A lo mejor los más expertos en radioastronomía han usado esos telescopios, pero yo no los he usado, pero es parte, o sea, también en los 90 se inauguró este gran arreglo de antenas enormes. Y puse aquí uno, este que está aquí arriba, está en Monte Graham y es el Vatican Advanced Telescope. Ese no es un telescopio muy grande, pero como el Vaticano, si alguien tiene curiosidad de por qué, pero el Vaticano está muy cerca de mi corazón porque realmente me apoyó mucho para yo lograr mis éxitos, no solo académicos, sino también personales en muchos sentidos, ¿no? Y entonces ese pues se inauguró por allá en 1993 y está muy juntito a este telescopio binocular que voy a regresar a él en un momento, ¿no? Y ya escuchamos que hubo premios Nobel por el análisis de la dinámica de las estrellas en torno al agujero negro supermasivo en el centro de nuestra galaxia, este que tiene como 4 millones de veces la masa de nuestro Sol. Bueno, son datos que provienen del VLT y del Keck, ¿no? Lo mencionó Félix, creo. Y además puse este de aquí, no sabía que Patty había utilizado, este es el telescopio de Haute-Provence, algo así se pronuncia. En Francia no es un telescopio muy grande, es 1.9 metros. Nuestros telescopios aquí tienen 2.1 metros, son más grandes, pero sin embargo, esto lo menciono así, este, bueno, para que vean que el tamaño no importa. 1.9 metros y en el 2019 a los usuarios de este telescopio para descubrir exoplanetas les otorgaron el premio Nobel. Y como bien decía un profe de atmósferas estelares, él decía, lo que importa muchas veces son las ideas y no los artefactos que tienes disponibles para llevar a cabo tus investigaciones, ¿no? Y este es el claro ejemplo. Pudieron hacer con una técnica ya utilizada una bonita curva de luz y dijeron, ah, ahí hay un exoplaneta grandote, más grandote que Júpiter, y eso hizo un parteaguas enorme en la astrofísica contemporánea. Y la buena idea que tuvieron es que el espectrógrafo lo desconectaron, o al menos no iba a ir conectado al telescopio, entonces eso evitaba flexiones mecánicas, lo conectaron con fibra óptica y además en un ambiente con temperatura controlada, por eso es que tiene todo este papel aquí a los alrededores. Bueno, esta figura me gusta mostrarla porque aquí está el panorama de los telescopios que están actualmente en construcción. El más grandote es el Extremely Large Telescope de 40 metros de diámetro. Tenemos el Very Large Telescope que les acabo de mostrar. Está el telescopio Large Binocular Telescope que también les mostré. En fin, el telescopio Canarias, los telescopios Keck por allá arriba. Y otros más pequeñines como Kepler espacial, el Hubble Space Telescope. Nuestros telescopios más grandes en México son de estas dimensiones en la actualidad.
pero podemos mejorar eso un poco si los construimos de este tamaño. Ahorita les voy a mostrar eso. Y hubo un proyecto que se llamó, a mí no me gusta el nombrecito, el Overwhelmingly Large Telescope, o sea, el telescopio abrumadoramente grande. Yo le hubiera puesto otro nombre, ya está cancelado, así que no les voy a mandar mis sugerencias, ni tampoco se las voy a repetir porque es decir palabrotas en público y eso no, o sea, yo le pondría otro, ¿no? 100 metros de diámetro, ¿se imaginan? No. Pero bueno, fue cancelado, ¿no? Los que sí están en construcción es el ELT, el 30 Meter Telescope y el Giant Magellan Telescope, que es una flor así con 7 pétalos o un centro que tiene espejos de 8.2 metros, 7 espejos de 8.2 metros. Y aquí está en comparativa una cancha de tenis y una cancha de básquetbol profesional, para que vean las dimensiones. Cuando se termine va a estar muy complicado, ¿no? Va a pasar muchos años antes de que se construya otro que supere a ese telescopio. Bueno, en México tenemos varios telescopios, aquí pongo solo algunos de ellos. Está un telescopio de 2.1 metros en Cananea, está un telescopio de 2.1 metros en San Pedro Mártir. En San Pedro Mártir hay más telescopios, de hecho en Cananea ya hay otros por ahí, pero yo nunca los he visto, los construyeron durante la pandemia. Pero en San Pedro Mártir hay varios telescopios ahí disponibles. Esta es la cúpula del más grande. Tenemos el telescopio de 1.3 metros de la Universidad de Guanajuato, Tigre, que está haciendo estudios muy interesantes sobre la actividad estelar. Tenemos la icónica cámara Schmidt, que le hemos estado rehusando para el descubrimiento de exoplanetas. Todavía no descubro el mío, pero espero ya no tardarme mucho, pues ya se conocen 8,000 exoplanetas. Ya uno más, pues no le hace, pero Miguel Chávez va a estar muy contento. Y el gran telescopio milimétrico, esta enorme antena de 50 metros de diámetro, que es realmente una maravilla mecánica y que seguramente va a dar descubrimientos muy importantes en el futuro. Yo lo estoy utilizando para estudiar, complementar la arquitectura de sistemas planetarios, estudiando los discos de polvo frío que hay alrededor de estrellas como nuestro Sol. Tiene un cinturón más allá de la órbita de Neptuno. Bueno, las estrellas, muchas estrellas, cientos de estrellas tienen esos cinturones y son parte del sistema planetario, y ahí está el pico de Orizaba, allá al fondo son como 7 kilómetros de esta cima a la cima donde está el GTM. Y HOC, que se mencionó en la primera charla de Luis Felipe, está como 600 metros aquí entre las dos montañas. Bien, esos son, y entonces, pues, ¿qué es lo que sucedió en los 90? Yo quisiera aquí hacer un par de comentarios. Bueno, se empezó a maquinar la construcción del GTM en la década de los 90. Yo creo importante decir que empezó la participación de México en el VLA, gracias justamente a Luis Felipe. De hecho, aquí está este artículo que me encontré por ahí. Contribuyeron con receptores de 43 GHz. Ahí está Yolanda Gómez, Luis Felipe y Velázquez en este artículo de 1995. Y yo creo que eso marca un inicio, además lo voy a mencionar en un momento, de la creación de una nueva institución, ¿no? Y también en aquel entonces yo era jefe de astrofísica en el INAOE y me tocó llevar las primeras tratativas para la construcción de algo que denominamos el Large Binocular Telescope mexicano. Esa era la idea a finales de los 90. ¿Perdón? Esa era la idea. Luego sucedieron muchas cosas, no voy a entrar en detalle. Se convirtió en el Twin Telescopes para San Pedro Mártir y luego finalmente en el San Pedro Mártir Telescope. Pero que no sabemos qué futuro le depara. Ahorita voy a hacer comentarios. Y de hecho, si ustedes googlean en la página de la Universidad de Arizona, ahí está todavía un documento que dice la construcción de un blank de 8.4 metros para el LBTMEX. Luego no, como les digo, evolucionó la idea y eso no se construyó. Pero, pues no todo se perdió, ¿no? Ahorita les muestro. Eventos importantísimos, ya esta es mi penúltima diapositiva. Eventos importantísimos, y me van a disculpar, ofrezco disculpas a quienes no incluya, o sea, instituciones que no incluya yo, pero sí, yo sí quería comentar lo siguiente. En la década de los 90 se maquinó la idea de
abrir un departamento de astronomía en la Universidad de Guanajuato por un investigador de la UNAM, Armando Arellano Ferro, que fue mi asesor de licenciatura, por cierto, y, eh, y gracias a esas ideas que luego se fueron cristalizando y se invitó a personas como René Cran, que ya no están ahí en el instituto, en el Departamento de Astronomía de Guanajuato, pero está René Cran y Elías Brinks, por ejemplo, y luego ya se fueron acretando otros investigadores extranjeros, pero también, por supuesto, mexicanos. Aquí tenemos a varios, a Miguel Ángel Trinidad, que ya también fue jefe de ahí del departamento. Pero aquí lo importante que quiero es que si no hubiera sucedido esa invitación a varios colegas a armar un departamento de astronomía, pues Guanajuato seguiría sin departamento de astronomía. Entonces yo por eso lo considero importantísimo. Está el Instituto de Astronomía con sede en Morelia, que luego se convirtió en el CRIA y posteriormente en el IRIA, e históricamente entiendo, porque aquí está también su principal promotor, Luis Felipe, fue en 1995 que empezaron estas tratativas para mudarse a Morelia y que finalmente concluye pues con una institución de reconocido prestigio a nivel mundial en el ámbito de la astronomía y además otros campos de la astronomía, ¿no? Y también es importante, ya que estamos aquí en mi alma mater, pues que también la UDG en el Instituto de Astronomía y Meteorología, aunque era una institución ya muy vieja, realmente en el concierto de la astrofísica contemporánea, pues no se había hecho mucho, digamos, ¿no? Era posiblemente astrofísica o astronomía de posición, o quizá ni eso. Pero se empezó a acretar gente, de entre ellos que por ahí me pareció ver a Simon Kemp y John Peter Phillips en la década de los 90 y luego también se empezó a acretar gente nacional, ¿no? Y entonces aquí nuevamente se abre, es un parteaguas, es un grupo de gentes en Guadalajara que ya es de reconocido prestigio, pero antes de ello, antes de los 90, se reconocía la institución, pero más que nada por la divulgación que se hacía pues sí, más que nada la actividad que se hacía a nivel divulgación en el IAM. Y finalmente en el INAOE, ahí lo tengo que decir con todas sus letras, en el INAOE a principios de los 90 prácticamente había quienes, no voy a decir nombres, había quienes decían que la A tendría que desaparecer ya de ese nombre. No me lo van a creer, pero así era. Afortunadamente no le hicieron caso porque si no yo no estaría hablando aquí con ustedes. O a lo mejor sí, pero como presentándome como Universidad de Guanajuato, qué sé yo, ¿no? Afortunadamente no le hicieron caso, y bueno, la cosa continuó y ahora somos creo que 45 investigadores que abarcamos cualquier cantidad de actividades en todo tipo de ciencia de la astrofísica contemporánea, 40 o 45 si incluimos a los catedráticos investigados por México del CONACYT. Y bueno, entonces yo digo que esos fueron muy importantes porque pues, abrió la pauta para al menos cuatro instituciones con renovada actividad astrofísica en el país, ¿no? En esa década justamente. Y bueno, este es ya lo último. Quisiera aquí mostrarles que el Large Binocular Telescope que fue evolucionando, pues miren, no es fantasía. Aquí está el espejo que pertenece parcialmente a México, con el cual yo de hecho firmé el contrato hace ya 20 y no sé cuántos años. Y este es nuestro espejo de 6,5 metros. Y de hecho se invirtió un montón de dinero para hacer ya los estudios detallados de qué es lo que quisiéramos tener en San Pedro Mártir con un espejo de 6,5 metros. 6,5 metros no es el más grande del mundo, pero ya quedó clara el mensaje de que el tamaño no importa, basta tener buenas ideas y entonces pues esperemos. El financiamiento iba más o menos viento en popa, pero hace como unos 6 años pues ese financiamiento se cortó y entonces quedó en stand-by, pero esperemos que vuelva, porque ahí está el artefacto, de hecho está por ahí en alguna bodega de la Universidad de Arizona, ¿no? Y bueno, y tenemos además el Next Generation Very Large Array, también de los principales promotores, el Luis Felipe, que podrá ser utilizado en el futuro por los jóvenes colegas como ustedes que opten por el camino correcto en la vida, que es la astrofísica. Y bueno, y hay otra serie de proyectos muy interesantes, algunos les pongo aquí signo de interrogación, el Nancy Roman Space Telescope, el Habitable World Observatory, esta es una belleza,
mantengan un ojo porque esto es casi como ciencia ficción, pero a ustedes que están muy jóvenes les va a tocar ver la realidad real. Es un telescopiote que se va a dedicar exclusivamente al estudio de atmósferas de exoplanetas tipo terrestre para ver la posibilidad de habitabilidad, pero no para ir allá, sino para ver si hay biomarcadores que nos puedan indicar la presencia de vida como la conocemos. Y otros más, está el Extremely Large Telescope de 40 metros. Aquí no le pongo signo de interrogación porque ya yo a la gandalle mis valientes llegué, bueno, no yo, logré que un estudiante se metiera a trabajar un poco en la parte del espectrógrafo Harmony, que es un espectrógrafo enorme, pero pues sí, es para un telescopio enorme así tenía que ser, ¿no? Pues, 2 pisos tiene ese espectrógrafo y hay un estudiante de ahí del INAOE que logró, está formalmente incluido en el equipo. Así que, qué bueno, eso me da mucho gusto. Y bueno, aquí le paro, muchas gracias. Muchas gracias. Justo pues dando pie a que estos proyectos astronómicos, ¿verdad? Nos permitieron, como decíamos, identificar exoplanetas. Exacto. Gracias, doctor. Bueno, pues Adelante, yo Sara. voy a hablarles más o menos rapidito de que es uno de los descubrimientos que comenzó justamente en los años 90 y queda bien fea esa imagen, pero bueno, la vida es dura. Realmente hacemos imágenes como esas, pero todas son imágenes artísticas en realidad. Pero bueno, vamos hacia allá. Entonces, yo le voy pasando, ¿verdad? Ok. Esa línea de allá arriba pretende ser una línea de tiempo, porque en realidad esto de los exoplanetas ha sido una conjetura desde hace siglos, ¿no? Entonces, aquí le estoy poniendo más o menos 1600 con Giordano Bruno, que sería más o menos, pienso yo, uno de los primeritos que dijeron. Luego, entonces viene un montón de tiempo, y es hasta los años 90 que se tiene la certeza, digamos, de esta conjetura. Llegamos a certezas y ahora ya es una realidad para todos que la mayoría de las estrellas tienen planetas. Esto me recuerda otra cosa que es importante, que yo creo que ustedes jóvenes sean conscientes, que muchas veces no tomamos en cuenta que la astronomía, lo que ahora conocemos de la astronomía, ha ocurrido básicamente en los últimos 100 años, un poquito más de 100 años. Todo el resto del tiempo de la humanidad hemos venido acumulando conocimientos, pero ha sido exponencial el crecimiento de eso en muy poco tiempo. Algo así pasó entonces con los exoplanetas. Esta grafiquita que ven ustedes aquí tiene el año de descubrimiento. Estamos hablando del 1992, que sería el primer descubrimiento, digamos, como desde el 88 había un artículo que anunció, no lo dijo expresamente, pero la posible existencia de un exoplaneta que después, pasado más años, 3 o 4, se confirmó. La primera detección confirmada fue en un artículo de 1992 y entonces aquí empieza con cuántos exoplanetas se han descubierto por año hasta este momento. Y los colores lo que nos indican es el método que se usa para descubrirlos. Entonces, ustedes pueden ver que hay algunos métodos que no los voy a escribir aquí porque no hay tiempo para el asunto, pero que son más exitosos que otros. Lo que es importante que notemos, porque estamos hablando de los años 90, es que empezaron en el 92 y para el año 2000 solo habían descubiertose 31 exoplanetas. Todos estos exoplanetas que se descubrieron en ese momento son exoplanetas que se descubrieron desde telescopios en tierra. Todavía no se tenían eh, telescopios especialmente dedicados para el descubrimiento de estos objetos. Entonces, ustedes notan aquí que hay unos saltitos ahí, digamos, conspicuos. Entonces, importantes aquí, el primer exoplaneta que se descubrió es un exoplaneta un poco exótico porque son de los que están alrededor de un pulsar. El primero que se descubrió que ya está en una estrella normal, digamos, fue hasta 1995, una estrella de secuencia principal, y luego en el 2002 se descubrió el primer exoplaneta por tránsito, pero esto ya se sale de los 90, ¿no? Aquí ya empiezan, hay otros métodos, por ejemplo, el de microlentes gravitacionales, el primero que se descubrió así fue hasta el 2004. Y aquí viene una cosa importante, un telescopio espacial, Kepler, que se envió, que se puso en órbita expresamente para buscar exoplanetas, aunque entre muchas otras cosas, o sea, las observaciones que hace Kepler o que hizo Kepler, porque ya falleció, digamos, em,
tiene un montón de objetos otros que nos están sirviendo todavía, ¿verdad, Miguel?, para estudiarlos actualmente. Hay otros métodos. El 2011 se hizo el primer descubrimiento de exoplaneta por modulación de brillo y por astrometría hasta el 2013. Y este primer salto que ven ustedes aquí es porque, bueno, no, me olvidé de decir que en el 2009 se lanzó el telescopio Kepler, lo dije, no sé. Pero hasta esta época, que fue hasta el 2014, es cuando se lanzó, o sea, se publicó un buen número, 725 exoplanetas, y luego hubo otro salto aquí en el 2016, donde se publicaron la existencia de 1285 planetas. Para el 2018 se lanzó otro telescopio, que es el que está también todavía funcionando. En principio era para 2 años, pero está posible funcionar para 15, que se llama el telescopio TESS, que digamos viene a sustituir al telescopio Kepler para la búsqueda de exoplanetas. Entonces aquí no es una gráfica donde se vea el acumulado, pero tal como lo dijo Miguel, ya tenemos un montón de exoplanetas descubiertos. Entonces, aquí les puse una imagen que me encontré ahí en la red sobre quiénes son los que han sido los cazadores de exoplanetas. Ya les conté que pues, se pueden descubrir desde telescopios en tierra. Otros los ha descubierto el Hubble, otros el Spitzer, otros el Kepler, el TESS, el James Webb, que viene ahora a ser el refuerzo. Y luego vienen aquí otro, que es el de los que van a hablar en la siguiente mesa redonda sobre este desarrollo de los telescopios. Que tal vez deberíamos empezar a decir qué es un exoplaneta. Y claro, todo el mundo tiene claro que es planetas que están girando alrededor de sus propios soles, que no es el nuestro. Sin embargo, otro de los objetos que ha sido también descubierto o estudiado a partir de los años 90 son un tipo de objeto intermedio entre qué es una estrella y qué es un planeta. Porque a ustedes les queda muy claro, si piensan en los planetas del sistema solar, que hay una gran diferencia entre una estrella y un planeta. Lo que nos enseñan en el kinder, por ejemplo, es que un planeta no tiene luz propia y entonces solo refleja la luz de su estrella. Sin embargo, hay objetos intermedios que están que tienen características como de planeta, pero tienen características también como de estrella, pero no son estrellas, que se llaman las enanas marrones. Y entonces, esos son objetos, digamos, como el eslabón entre uno y otro, que también comenzaron a estudiarse a partir de los años 90. Aquí les estoy poniendo los 5 métodos más, digamos, exitosos para descubrir exoplanetas. Y les estoy poniendo, digamos, 2 imágenes asociadas al primero, que es el más exitoso, que es el que usa que usó el telescopio Kepler, que es el método del tránsito, donde nosotros tenemos una estrella. Esta es, por supuesto, una representación artística, donde aquí están pasando por enfrente de la estrella, que tiene que ser relativa a esta, digamos, distribución entre nosotros, que somos el observador, y la estrella que estamos estudiando. Y entonces aquí 2 exoplanetas están pasando por enfrente. Entonces nosotros lo que vemos es tengo el brillo de la estrella y vemos una disminución en ese brillo, de la forma que tiene esta distribución, es que nosotros vamos a poder aprender muchísimas características de estos planetas que están girando alrededor de estrellas que no son el Sol. Entonces, el más exitoso es el método de tránsito. Luego, el otro que es importante es el de velocidad radial. Este, de hecho, fue el método que se usó para descubrir este planeta en una estrella de secuencia principal, ya no estos exóticos alrededor de pulsares. Luego está también el de los microlentes gravitacionales. El de imagen directa es muy interesante porque entonces, antes, con los otros métodos, tenemos evidencia de que están ahí los exoplanetas, pero no los vemos. El problema de estudiar exoplanetas es que las estrellas, o sea, los exoplanetas son chiquitos y están muy cerca de la estrella. Y entonces el brillo de la estrella no nos permite estudiar fácilmente los planetas. Por lo tanto, los primeros planetas que se descubrieron, los primeros exoplanetas, fueron los que se veían más fáciles. Entonces, generalmente, planetas grandes, muy cerca de su estrella, son de los que se llamaron en su momento Júpiteres calientes. Después, ya con Kepler y con los otros métodos un poco más finos, se lograron encontrar planetas más pequeños, rocosos, en estrellas más frías, que están buscando en distintos tipos de estrellas. Y aquí les estoy poniendo una imagen que es muy famosa, muy importante, donde se ve este objeto que se llama HR 8799.
y que tiene, en principio, ustedes ven ahí los puntitos estos brillantes que giran, son 4 planetas alrededor de esta estrella. Este es una imagen que se obtuvo en tierra con los telescopios Keck en Hawái. Y para este video, que es en realidad una serie de imágenes, ustedes ven aquí cómo va pasando la fecha, pero se necesitaron 7 años para poder hacer esta imagen. Entonces aquí, este es un poco los números que pongo aquí. No sé si notaron ustedes, con respecto a los datos que les puse anteriormente, no van a coincidir mucho los números. Miguel hablaba de 8,000 planetas descubiertos, al menos lo que yo encontré allí en esta página, exoplanet.eu, dicen son los que tienen la mayor cantidad de objetos confirmados o, digamos, respaldados científicamente, porque la de la NASA dice menos planetas confirmados, son 7,360. De esos planetas, los que están en sistemas planetarios son del orden de 5,051, y los que tienen sistemas múltiples son 1,022. Sin embargo, hay una serie, una lista larga de objetos que están como candidatos, que hacen un total del orden de 9,695 objetos, que estarían aquí ya juntados los confirmados y los que están todavía como candidatos. O sea, hay mucho trabajo que hacer. Aquí tal vez tengo que decir que una de las cosas importantes que nos está tocando vivir de la revolución todo esto va muy rápido y hay muchos datos, es que ahora ustedes saben que la inteligencia artificial nos está ayudando también para estudiar, digamos, de manera más rápida y para buscar tendencias, sobre todo hacer estadísticas, las grandes cantidades de datos que nos están llegando de los telescopios. Las clasificaciones de los exoplanetas van un poco variando porque depende de qué es lo que estamos usando para hacer clasificaciones. Hay unas que tienen que ver con su tamaño, hay otras que tienen que ver con su masa, y con las nuevas técnicas o con las posibilidades que nos van a dar la tecnología y los nuevos telescopios. Incluso después, cuando logremos estudiar muy bien sus atmósferas, vamos a poder estudiar y clasificar de modo distinto a estos planetas. Entonces, por el momento tenemos los que ya habíamos dicho que son tipo terrestres, los que son muy, muy, muy parecidos a Júpiter, que los llamamos gigantes gaseosos, los que son más grandes que la Tierra, que los llamamos supertierra, pero son rocosos. Si ustedes se dan cuenta, estos gigantes, las supertierras, y los que son tipo Neptuno, que serían también un poco gaseosos, son más o menos repartidos como el 30% más o menos, y los que son similares a la Tierra son en realidad muy poquitos. Otra manera de clasificar a los exoplanetas tiene que ver con la zona de habitabilidad. Entonces, nosotros estamos interesados, pero eso ya entra, o sea, más allá, queremos saber qué hay exoplanetas, sí los hay. Casi todas las estrellas ahora estamos convencidos de que tienen posibilidad de tener un exoplaneta. Pero ahora nos vamos un poco más allá. Queremos saber cuáles de esos planetas podrían tener las condiciones parecidas a la Tierra, de modo que pudiera haber vida, porque entonces ahora nos vamos a tratar de saber lo que siempre queremos saber, si estamos solos o no en este universo. Y entonces, otra manera de clasificarlos tiene que ver con cuáles de esos planetas, dependiendo de la estrella a la que están girando alrededor, están en lo que llamamos la zona de habitabilidad. Como ustedes saben, o se imaginan, esta zona de habitabilidad tendría que ser una zona alrededor de la estrella que tenga la temperatura adecuada como para que el agua esté en forma líquida. Y en el caso, por ejemplo, de nuestro sistema solar, esta zona marcada con verde sería la zona de habitabilidad de nuestra estrella. Y dentro de esa zona de habitabilidad entra la Tierra y Venus. Sin embargo, por allá tenemos, por ejemplo, el sistema Kepler 186, que tiene 4 planetitas que no están, digamos, dentro de lo que sería la zona de habitabilidad de la Tierra. Hay otra cosa que aquí se me ha olvidado comentarles, es el asunto de los nombres de los exoplanetas. Los primeros que se descubrieron en los años 90 no tenían originalmente la nomenclatura que en algún momento la IAU decidió. Todo lo vamos un poco organizando de manera que sea mucho más fácil la clasificación. Actualmente los planetas tienen el nombre de la estrella más una letra minúscula que siempre tiene que empezar con la B. O sea, si solo una estrella tiene un planeta, va a ser el nombre de la estrella y letra B. El siguiente será C, como está en el caso de ahí de este sistema Kepler 186. Porque resulta que
a medida que ha avanzado el descubrimiento de estrellas o el estudio de estrellas y sobre todo con estas bases de datos como Gaia, por ejemplo, que nos están dando grandes cantidades de datos, pues ponerle nombre a todas las estrellas resulta cada vez un poco más difícil y entonces lo que se hace es en general ponerle nombres que tienen que ver con los catálogos o con los que patrocinan, por ejemplo, el Henry Draper, y les ponemos números a las estrellas que parecen números telefónicos, pero es muchísimo más fácil así entender la clasificación de las estrellas. Hay un exoplaneta que me parece que vale la pena mencionar, que es este que aparece aquí, que es el Kepler 452b, porque es un planeta que es un poco más grande, como 1.5 más grande que la Tierra, y está un poco en la comparación. Acuérdense, estos dibujitos que están aquí son dibujitos que son artísticos, en realidad no les tenemos una fotografía de los exoplanetas aún, pero ese exoplaneta particularmente está girando alrededor de una estrella como la nuestra. El Sol es una estrella tipo G y está un poco más cerca de lo que está la Tierra, digamos, de nuestro Sol. Sin embargo, es como el gemelo de la Tierra y entonces es un planeta que nos causa bastante, digamos, curiosidad porque además estaría dentro de la zona habitable. Estos tres que aparecen aquí, están alrededor de estrellas más frías. Las estrellas M son pequeñas y rojas, las K son un poquito más grandes que las M y tienen sistemas planetarios que sí estarían dentro de la zona habitable, por lo tanto estos son algunos de los objetos que están, digamos, teniendo interés especial ahora. Incluso ahora se habla de un índice de parecido con la Tierra. Todo lo que vamos haciendo son, entre más planetas tengamos, vamos haciendo gráficas de distintas características, tamaño, masa, composición química o en su momento atmósfera, para tratar de encontrar tendencias que son los que nos van a dar también lugar a nuevas clasificaciones para tratar de entender cómo es este zoológico de los exoplanetas. Esta frase me la encontré por ahí, pero yo creo que es importante, de Carl Sagan, ¿no? Si queremos tener o querer controlar o administrar otros mundos, deberíamos empezar por hacer bien el trabajo en el caso de nuestro planeta, ¿no? Y bueno, yo con esto termino y ya si tienen dudas, después conversamos. Y les tengo aquí una última diapositiva donde estamos, cuando éramos jóvenes. A mí me tocó entrar al Instituto de Astronomía en el año 91, así que me tocó toda la década de los 90 ahí, todo el desarrollo. Mi primer correo electrónico fue ahí en el Instituto de Astronomía. Y entonces así éramos jóvenes y bellos en ese entonces. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, doctores.